Le deseamos el mayor de los éxitos al intendente electo, pero también entendemos que acá nadie debuta. Acá hay un proceso que legítimamente, por la voluntad de los montevideanos, va a continuar 5 años más. Pero acá no hay debut. Venimos a continuar 7 administraciones frente amplistas en el departamento. La ciudadanía vuelve a apoyar al Frente Amplio, pero también nos dice que lo tenemos que hacer mejor. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias en el día posterior a las elecciones departamentales y municipales, es decir, con muchísima información, alguna de la cual en imágenes y voces de protagonistas recién repasamos. ¿Cómo andás, Nati? Bien, y tú, Martín, y con un gran archivo, un archivo que tiene TV Ciudad. Ustedes saben que el archivo de TV Ciudad es importante, sí, y además es patrimonio, o sea, y ahí veíamos el repaso de todos estos años, porque por octava vez se impone el Frente Amplio en este departamento. Desde el presente mirábamos hacia atrás en la elección de Montevideo. Ahora vamos a mirar hacia adelante en la elección de La Valleja, la que sigue abierta a nivel de intendencia. O sea, no se ha definido qué partido ganará en lo departamental. Y este martes al mediodía va a comenzar el escrutinio departamental en la oficina electoral de La Valleja, que va a controlar en primera instancia los 143 circuitos del departamento y luego procederá a la validación de los 884 votos observados que serán clave para definir el resultado electoral en ese departamento. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, manifestó que se solicitó a la Corte Electoral, por parte de su fuerza política, que autorice una guardia de delegados y delegadas que custodien el ingreso al local donde están las urnas, mecanismo legal conocido como Guardia Blanca. Y miramos hacia otro departamento del interior, uno que tenía los ojos puestos allí, Soriano. El intendente reelecto Guillermo Besosi dijo a MBD Noticias que está seguro de que podrá asumir su cuarto mandato el jueves 10 de julio, independientemente de las medidas cautelares impuestas por la justicia. Tendremos voces, por supuesto, también del Partido Colorado, una cantidad de repercusiones, repasaremos municipios y hay más temas como siempre. Repasamos los titulares. El intendente electo de Canelones, Francisco Leñani, adelantó que las prioridades de su futura gestión serán la movilidad, el saneamiento y atender a las personas en situación de calle. El intendente electo de Soriano, Guillermo Besosi, dijo a MBD Noticias que está seguro de que podrá asumir su cuarto mandato el jueves 10 de julio, independientemente de las medidas cautelares impuestas por la justicia. El secretario nacional de Drogas, Gabriel Rossi, anunció que se incorporarán 4 nuevas empresas a la producción y comercialización de cannabis regulado, lo que duplicará la cantidad de venta en las farmacias, que actualmente se ubica en 6 toneladas anuales. Hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia, una enfermedad crónica que afecta a 90.000 personas en nuestro país, la mayoría de ellas mujeres. Hamas liberó al rehén israelí-estadounidense Edan Alexander en el marco de los esfuerzos para un alto al fuego mediante negociaciones con Estados Unidos. China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para reducir los aranceles durante 90 días de 125 a 10% y de 145 a 30% respectivamente. Y les recordamos que también nos pueden ver en vivo a través de tvciudad.uy, nos pueden ver en vivo por YouTube y nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Hora de salir del estudio, Martín. Claro, para que los mobileros den sus adelantos. El sistema político empieza a procesar lo que pasó en las elecciones departamentales y municipales. Por ahí creo que viene el adelanto de Martín Duarte, a quien saludamos en la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo andás, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. Estamos aquí en General Flores y Luis Alberto de Herrera, en este caso, en lo que va a ser el plenario de la lista 40, que se llevará a cabo en algunos minutos. Contará con la participación de 2 de las alcaldesas reelectas, en este caso Mercedes Ruiz por el municipio E y Matilde Altía por el CH, y además contará con la participación de algunos legisladores. Ya vino por aquí el diputado Rodrigo Goña, así que en algunos minutos estaremos con algunos de ellos evaluando justamente lo que fue la votación de la jornada de ayer. No todo es electoral en mayo, mes también conocido como de la memoria en nuestro país. Me parece que viene por ahí el móvil de Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego?
Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, mayo, mes de la memoria, y hoy se inaugura una nueva campaña que tiene que ver con este tema que se llama Mienten. Estaban ahí del colectivo Imágenes del Silencio. Vamos a estar compartiendo y hablando con algunos de los responsables de esta campaña, de qué trata. Bien, otro adelanto. El ex director de transferencias y análisis de datos del MIDES, Antonio Mansi, cuestionó a quienes comparan los datos de pobreza por ingresos obtenidos mediante la metodología usada hasta el año pasado con los obtenidos con la actual. Asunto que el viernes pasado comentó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. Estamos en una situación donde tenemos un nivel de pobreza que es el doble de que proveía la línea anterior. Vuelvo a decir, no quiere decir que haya aumentado al doble, quiere decir que estamos midiendo mal la pobreza en términos de lo que es hoy la realidad del Uruguay. Con la metodología actualizada, la pobreza de personas bajo la línea de pobreza es un 17,3% y en el 2019 era el mismo dato, o sea, hubo un aumento durante la pandemia y luego se revirtió. Si vemos la pobreza, la metodología anterior, pasamos de tener un 8,8 de personas bajo la línea de pobreza en 2019 a un 8,3. Más adelante abordaremos el asunto recién presentado. Ahora empezamos a repasar lo que dejó la jornada electoral de este domingo, porque concluido el escrutinio primario de la elección departamental de Montevideo, el Frente Amplio obtuvo 48,96% de los votos contra 40,03% de la coalición republicana. El intendente electo, Mario Vergara, saludó a la militancia y a los jefes comunales electos de su fuerza política. Se comprometió a trabajar con los 8 municipios de la capital, sin importar su color político, lo que atribuyó al legado del líder frente amplista Líber Seregni por considerar que inculcó la necesidad de escuchar al otro. No venimos a fundar Montevideo. Hace 300 años que Montevideo está fundada. Venimos a continuar 7 administraciones frente amplistas en el departamento que han cambiado Montevideo, que lo han hecho lo que es hoy, un orgullo, un lugar en el mundo que es un privilegio. Tabaré, Mariano, Ricardo, Ana, Daniel, Carolina, vamos a continuar su tarea y lo vamos a hacer con los valores que se ha tenido en estos 35 años, con ética, con transparencia, con rendición de cuentas, con la gente en el centro, con la gente que más necesita en primer lugar. No vamos a dudar ni un instante de dar continuidad a una gestión con esos valores. Mucho se ha hecho, mucho hay que sostener y mejorar. Y hay nuevos desafíos. Y estamos preparados para afrontar esos nuevos desafíos. Porque la ciudadanía vuelve a apoyar al Frente Amplio, pero también nos dice que lo tenemos que hacer mejor, que hay problemas más grandes como el de la limpieza y el del tránsito. Y estamos preparados para gobernar Montevideo y mejorar aún más esos temas que son la preocupación de la gente. Bien, y el candidato nacionalista por la coalición republicana, Martín Lema, llamó a Vergara para felicitarlo por haber resultado electo en esta contienda. Y luego de conocidos los resultados, habló en la sede central de su candidatura y dijo que exigirá resultados a la próxima administración de la Intendencia de Montevideo y que no aceptará excusas, un poco por lo que mencionaba Vergara, porque la de ayer fue la 8ª victoria consecutiva del Frente Amplio en el departamento en el que está la capital del país. Muchos me preguntaron dónde me imagino estar en el año 2030, en las elecciones departamentales del año 2030. Y yo voy a estar donde mi partido defina que tenga que estar, sin eludir a ninguna responsabilidad. Donde mi partido entienda, voy a estar en este proyecto que estoy enamorado,
Y lo segundo, porque hay que ser coherentes con lo expresado durante toda la campaña, le deseamos el mayor de los éxitos al intendente electo, pero también entendemos que acá nadie debuta. Acá hay un proceso que legítimamente, por la voluntad de los montevideanos, va a continuar 5 años más. Pero acá no hay debut. Y como no hay debut, desde el día de la Asunción vamos a exigir resultados y no vamos a aceptar ninguna excusa. No hay excusa. Vamos a estar con nuestro plan a disposición y con los otros programas monitoreando en forma permanente el cumplimiento sin excusas. Ahora miramos hacia Canelones, donde ganó el frente amplista Francisco Leñani, que era candidato único de su fuerza política justamente a la intendencia, y dijo que las prioridades de su futura gestión serán el saneamiento, la movilidad y la atención de la situación de las personas que viven en calle. En diálogo con MBD Noticias, Leñani dijo que habló con el presidente Yamandu Orsi y ya anunció su intención de restablecer el Fondo de Infraestructura Metropolitano, y destacó además que esta semana agendarán encuentros con los candidatos de la coalición republicana en su departamento para ofrecer a la oposición que integre el gobierno departamental. La verdad que muy contento porque acá se refleja el trabajo de mucho tiempo. Nosotros desde enero estábamos rodando por el departamento con mucho despliegue de la fuerza política en una campaña muy unitaria. Estar con Marcos ahí, con Yamandu a la distancia, con quien nos hablamos por teléfono, inmediatamente conocidos los resultados. Entre las prioridades de gestión, Leñani menciona la movilidad y saneamiento y restablecer las transferencias del gobierno nacional. Bueno, el Fondo Metropolitano, que correspondía a Montevideo y Canelones, que fue en el periodo anterior de gobierno para corregir las asimetrías de las transferencias nacionales de los gobiernos departamentales. Claro. En su momento eran 25 millones de dólares que los discontinuó el gobierno pasado, y bueno, y es una de las charlas que tenemos pendientes con Yamandu. Quedamos ayer, cuando se estaba subiendo a la camioneta yéndose de casa, le dije, mirá que la primera charla va a ser Fondo Metropolitano, ¿eh? Bueno, nos hablamos. Dijo eso, nos hablamos. Sí, eso es un sí parcial. No, tenemos que ver, lo planteaba él como intendente también, que era una cuestión de estricta justicia. Algunas en coordinación con el gobierno nacional pasan por acá, por el saneamiento, por la movilidad, por la gente en situación de calle. Nosotros se multiplicó por 5 en el último quinquenio. Leñani ofreció a la oposición integrar el gobierno departamental. Ayer reeditamos una invitación que hizo Yamandu Orsi cuando es reelecto intendente en el año 2020, de invitar a la oposición a integrarse al gobierno departamental a través de la Dirección de Descentralización, que es quien coordina con el trabajo con los distintos consejos, alcaldes y alcaldesas. En aquel momento no se aceptó, pero allá tenemos reuniones programadas también con los candidatos con los que hablé, con los 3 en el día de ayer, de la oposición. Las vamos a estar agendando en esta semana. Y nos vamos a Soriano. Allí el intendente electo, Guillermo Besosi, dijo a MBD Noticias que está seguro de que podrá asumir su 4º mandato el próximo 10 de julio, independientemente de las medidas cautelares impuestas por la justicia. Claro, y quedará para la historia el hecho de que no pudo ir a votar ayer Besosi porque precisamente esas medidas, entre otras cosas, le impiden que pueda acceder o acercarse a dependencias de la Intendencia de Soriano, y el circuito de votación al que debía asistir estaba justamente en una dependencia de esa intendencia. Hay quienes entienden que podría haberse cometido un delito electoral contra el intendente ahora electo, pero Besosi dijo que en cualquier caso él no va a iniciar ninguna acción legal al respecto. Acordate que la cautelar que yo tengo era que no puedo ingresar a ningún edificio municipal o del gobierno departamental, y por lo tanto justo me toca votar en una dependencia, un apéndice de la Intendencia, del Palacio Principal, en la Secretaría de Juventud, y bueno, y ahí es donde cuando nos damos cuenta, cuando se le pregunta capaz que no deberíamos haber hecho la pregunta, pero se le pregunta a Fiscalía, y Fiscalía contesta que si yo iba a actuar en consecuencia. Entonces, bueno, eso que dijo, como que evaluamos que era, si valía la pena o no entrar en un tema de esto. Entonces dijimos, yo dije, no voy nada a votar y punto. Y al final terminé no yendo a votar.
Creo que lo que debería pasar es que estas cosas no pasasen más, ¿no es cierto? Yo creo que una fiscal debería tener claro la situación y cuando se le hace una consulta de esta índole debería de contestar lo que hay que contestar. Que vaya porque en el día de hoy todas las dependencias públicas que están en manos de la Corte Electoral están en manos de la Corte Electoral, por lo tanto no son dependencias, en ese caso no era una dependencia de la Intendencia, por ese día, por el domingo, por el día de la elección. Pero bueno, se dio como se dio y me parece que, bueno, que habrá que ver. Yo me juntaré con los abogados, después conversaremos un poco, pero no es la idea de parte mía, por lo menos no es la idea. Yo tengo las cautelares que duran hasta y está diciendo justamente que no puedo ingresar. Pero de aquí al 8 de julio, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con los abogados. A mí me dieron 180 días con una pulsera en mi casa. Me encerraron en mi casa. A los 53 días las cautelares cambiaron, porque los abogados presentamos y se trabajó en el tema en el juicio, y bueno, y por lo tanto yo creo que de aquí al 8 de julio intentaremos también cambiar y que yo tenga la posibilidad de ingresar y de estar y asumir como todo el resto que va a asumir el 8 o el 9 ahí de julio, y yo considero que va a pasar eso, estoy seguro que va a pasar eso. Ahora La Valleja, el departamento incógnita, porque este martes a mediodía va a empezar en la oficina electoral de ese departamento el escrutinio departamental que va a controlar en primera instancia los 143 circuitos del departamento y luego procederá a la validación de los 884 votos observados que serán clave para definir el resultado electoral justamente de La Valleja y quién accede a la intendencia. Y según dijo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se solicitó a la Corte Electoral que autorice una guardia de delegados y delegadas que custodien el ingreso al local donde están las urnas, mecanismo legal conocido como guardia blanca. El escenario de paridad en La Valleja hace prever que los resultados finales del departamento se conozcan entre viernes y sábado de esta semana. En el escrutinio primario, el Frente Amplio aventaja al Partido Nacional por 116 votos, con un total de 884 votos observados que restan conocer. Según pudo saber MBD Noticias, aproximadamente 500 de esos votos pertenecen a integrantes de las mesas receptoras y custodias y se complementan con votos de 3 circuitos rurales. Los frente amplistas, pero los miembros de los demás partidos cuidan su voto hasta el último momento. Y cuidar sus votos supone que el primer escrutinio y el segundo escrutinio en una elección que se va a definir por decenas de votos tenga las mayores garantías. Y para eso vamos a poner lo mejor que tiene el Frente Amplio para que esa elección termine de la mejor manera. Y en Uruguay todos sabemos acá que si la elección se gana por 11, se pierde por 11, el otro lo va a respetar. Pero queremos que se hagan las cosas bien, confiamos mucho en la Corte Electoral, pero también hay un trabajo partidario que de hecho se hizo ayer. Ayer hubieron cientos y cientos de delegados a lo largo y ancho de todo el país, que aprovecho a agradecerles ahora a los que fueron delegados del Frente Amplio y a los que militaron al Frente Amplio en toda la campaña, y que hay una parte de ellos que va a seguir haciendo ese trabajo en La Valleja, particularmente los compañeros de La Valleja, ¿no? La distribución de los votos observados de La Valleja en las últimas 3 elecciones fueron los siguientes: 858 votos observados en las departamentales del 2020, 831 en las nacionales de octubre del 2024 y 849 en el balotaje de noviembre del 2024. De este análisis se desprende que el Partido Nacional captó en las 3 elecciones una proporción casi similar a los votos que obtuvo entre los no observados. Un 54% de los votos observados en las departamentales del 2020, 462 y 858. Un 33% de octubre del 2024, 268 de 831. Y un 60% en el balotaje, 480 votos de 849. Por su parte, el Frente Amplio capturó en 2 de las 3 elecciones una proporción superior a los votos que obtuvo entre los no observados. Fueron 208 de 858 en el 2020, un 24%, 280 de 831 en octubre del 2024, un 35%, y 326 de 849 en noviembre del 2024, un 38% de los votos observados. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, nos convoca Martín Duarte, que está acompañado, noticias del tercer nivel de gobierno, en una actividad del espacio 40 del Partido Nacional. Adelante, Martín.
Así es, se viene desarrollando este plenario de la lista 40 y estamos con la alcaldesa reelecta por el municipio de Mercedes Ruiz, que va a estar participando de la actividad. Ya ha ingresado también Matilde Antía. Bueno, Mercedes, gracias por estos minutos en primer lugar. ¿Qué primera lectura se está haciendo, bueno, a horas de lo que fue el resultado? Y bueno, el Partido Nacional y específicamente la lista 40, porque hubo una puja también interna dentro del Partido Nacional, se queda nuevamente con el municipio de... Bueno, la verdad que estoy muy orgullosa, pido disculpas porque estoy un poco sin voz, muy orgullosa de que la gente valore, los vecinos valoren la gestión, porque siempre dije que estaba muy tranquila de la gestión que se había hecho. Mi municipio es un municipio muy heterogéneo y supe cumplir dentro de lo que pude con todos de igual manera, porque todos pagan tributos, todos pagan impuestos y todos necesitan, unos más, otros menos, pero todos los barrios necesitan. Así que creo que estoy contenta de haber cumplido sobre todo y de haber hecho una buena gestión para todo el vecindario. Lo decíamos recién mientras te presentábamos, Mercedes, más allá de la disputa con otros partidos, en particular con el Frente Amplio, hubo también una pulseada interna con la lista 404, el candidato Uvilla, que justamente representaba a otros sectores del Partido Nacional. ¿Cómo se toma también ese triunfo dentro de la interna, cosa que se está evaluando también acá por la lista 40? Bueno, la verdad que Uvilla fue concejal municipal conmigo estos 5 años, se portó muy bien, fue un gran concejal. Lo quiero mucho y bueno, sí, se dio que se unieron la 404 con otras listas del Partido Nacional y la 40 terminó haciendo acuerdo con la lista 10 del Partido Colorado, también con el Partido Independiente y también con Cabildo Abierto, con Roque García. Y bueno, los resultados se hizo una coalición verdadera, realmente. Vicky Cáceres me apoyó también muchísimo y nada, y acá está el triunfo y bueno, yo creo que la coalición está y está para quedarse y hay que impulsarla, dejarnos de estas rispideces políticas. Creo que tenemos que trabajar todos unidos por el bien de nuestra ciudad y de nuestro país. ¿Cómo se va a integrar la coalición, justamente ese respaldo que generó también algunas críticas en el Partido Colorado, a la propia Vicky Cáceres por apoyar a un candidato del Partido Nacional? Pero ¿cómo se van a integrar estos sectores que tú mencionabas de otros partidos dentro de la gestión del municipio de...? Bueno, el representante de la lista 10, Gonzalo Fau, salió concejal municipal, así que nos estará acompañando en la gestión estos 5 años. Va a estar en todos los proyectos, en todo lo que proponemos. Y nada, y bueno, y ver si finalmente la coalición logra unirse realmente y dejar un poquito de lado esas cosas de la marcha de los 3 árboles. Cada uno puede tener su identidad, pero igual de todas formas trabajar todos en equipo. Creo firmemente que la coalición tiene que existir y tenemos que trabajar, sobre todo los líderes que están más arriba nuestro, trabajar por una coalición. Gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes. Alcaldesa reelecta por el municipio de, bueno, a minutos de lo que va a ser también la participación de este plenario, que cuenta también con la participación, hace algunos minutos llegó por aquí el senador Javier García, decíamos Matilde Antía, en este caso reelecta por el municipio CH, y otros actores políticos. Hoy destacaba también la presencia del diputado Rodrigo Goñi en esta actividad que comenzó hace algunos minutos. Muchas gracias, Martín y equipo. Y a nivel departamental quedó conformado un nuevo mapa político. Sí, Raconto, ¿qué sabemos hasta ahora? Que el Partido Nacional tiene asegurado un mínimo de 13 intendencias, el Frente Amplio tiene asegurado un mínimo de 3 intendencias, el Partido Colorado gobernará en un departamento, la coalición republicana en otro, y queda la incógnita de La Valleja, donde todavía no se sabe qué partido terminará ganando. Con una participación del 87%, los uruguayos y uruguayas sufragaron para elegir a las autoridades departamentales y municipales de todo el país. A nivel nacional, el Partido Nacional volvió a ser el lema con mayor cantidad de intendencias alcanzadas. Obtuvo 13 gobiernos departamentales, entre ellos está Soriano, territorio disputado de acuerdo con múltiples encuestas, pero en el que finalmente fue reelecto Guillermo Besosi por más de 14 puntos porcentuales de ventaja.
ventaja. En tanto, el Frente Amplio volvió a triunfar en el área metropolitana. Fue primero en Montevideo con casi 49% de los votos y en Canelones con cerca del 47%. Además, conquistó Río Negro, uno de los departamentos que cambió de signo político en estos comicios, ya que el gobierno actual pertenece al Partido Nacional. En tanto, la izquierda perdió el departamento de Salto, en el que triunfó el nacionalista Carlos Albizu, quien compitió bajo el lema Coalición Republicana. Por su parte, el Partido Colorado obtuvo solo un gobierno departamental con la reelección de Richard Sander en Rivera con casi 57% de los votos. A partir de este martes, la Corte Electoral realizará el conteo definitivo de votos que incluirá a los observados, tras lo cual se oficializarán los resultados de los comicios. En el caso de La Valleja, la instancia será crucial para definir al próximo intendente, en tanto la diferencia entre los primeros dos candidatos es de solo 116 votos a favor de Daniel Ximénez del Frente Amplio ante el exintendente Mario García del Partido Nacional. Ahora bajamos al orden municipal, o volvemos, porque ya lo abordó Martín Duarte. Exacto. Con la alcaldesa reelecta Ruiz. Ocurre que el Frente Amplio a nivel de Montevideo recuperó el municipio F, donde ganó, y ese territorio era, hasta este momento, uno de los 3 que estaban en manos de la oposición departamental. Bien, el oficialismo departamental ganó en 6 de los 8 municipios de Montevideo y la coalición republicana se quedó con el CHIL, en donde en ambos casos las alcaldesas fueron reelectas y son del Partido Nacional. El municipio A continúa siendo dirigido por el Frente Amplio. Fue electo Juan Carlos Plachot, quien ya desempeñó el cargo. El Frente Amplio obtuvo 30.307 votos y la coalición republicana 11.424. El municipio B también sigue bajo el mando del Frente Amplio. Patricia Soria asumirá como alcaldesa. El Frente Amplio obtuvo 20.621 votos y la coalición 18.836. En el municipio C, el Frente Amplio con 22.174 votos mantiene el gobierno. Allí ganó Damián Salveto. La coalición obtuvo 16.870 votos. El municipio CH seguirá siendo gobernado por el Partido Nacional. La coalición republicana fue la más votada, con 42.408 sufragios, y Matilde Antía continuará como alcaldesa. El Frente Amplio logró 20.456 votos. El municipio D fue ganado nuevamente por el Frente Amplio, que logró 19.342 votos frente a los 16.766 de la coalición. Gabriel Velasco será alcalde por un segundo periodo. La coalición republicana mantiene el gobierno en el municipio E, donde logró 28.175 votos, por los que Mercedes Ruiz tendrá un segundo mandato. El Frente Amplio obtuvo 21.278 votos. El municipio F fue el más reñido en cuanto a votos. Por el momento, el que cambia de signo político de un alcalde blanco a un frente amplista, pero hay que esperar el recuento de los votos observados para tener una definición final. El Frente Amplio tiene 19.485 votos y la coalición republicana 18.921. Hay 833 votos observados. En tanto, el Frente Amplio retuvo el municipio G, donde repetirá gobierno Leticia de Torres. El Frente Amplio tuvo 20.699 votos y la coalición republicana 13.602. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Bien, y en este mayo hay una convocatoria muy especial en este mes de la memoria, con mucha creatividad del colectivo Imágenes del Silencio, creatividad a la que nos tienen ya acostumbrados, Diego Martini. Sí, así es, compañeros y compañeras. Este mayo, mes de la memoria, que además para TV Ciudad es un mes muy especial, donde vamos compartiendo diverso contenido durante todo el mes, obviamente con el 20 de mayo próximo, que será la Marcha del Silencio, que será transmitida también por TV Ciudad, pero hay varias iniciativas que surgen a lo largo de esta temática y una de ellas es la que se ha iniciado hoy o ya en estos días con la campaña Mienten, estaban ahí, del colectivo Imágenes del Silencio.
que para hablar un poco de esto estamos con Pablo Porciúncula de Imagen del Silencio. Pablo, gracias por estos minutos. Bueno, ¿de qué trata esta campaña? Bueno, buenas tardes. Esta campaña trabaja la mentira y trabaja la verdad. La mentira con el cúmulo de mentiras que hemos recibido en la sociedad uruguaya sobre el tema de los desaparecidos. Esa mentira que ha sido, o esas mentiras que se han ido sumando a lo largo de los años, en la que con mucha cobardía se han ocultado un montón de figuras, y contraponiéndolo con la verdad que sí surge, que sí ya ha surgido a partir del trabajo del grupo de antropólogos, y que entonces esos restos de los desaparecidos que se han ido encontrando en distintas unidades militares van dando cuenta, van trazando la luz de la verdad. Imágenes del Silencio, este colectivo que ya lleva varios años y con varias acciones, y en este caso ha tomado también, o por lo menos en esta imagen que estamos viendo acá frente a la Facultad de Ciencias Sociales, que ya queda visible para todos, el rol preponderante, el trabajo de la fotografía durante todos los procesos, y sobre todo también cuando hay búsqueda o aparecen restos desaparecidos que dan más verdad, y que las imágenes también vienen a cerrar un ciclo. Sí, las imágenes son, las fotografías es huella. Y en este caso la imagen que estamos utilizando, la fotografía que aparece en el centro de cada una de las gigantografías, es la foto que se hizo en su momento cuando los cuerpos, cuando los restos iban siendo encontrados. Esa es la imagen central. Es una imagen que son conocidas, han circulado en la prensa cada una en su momento como noticia, y ahora son el soporte de este encuentro con la palabra, donde se van enumerando esas mentiras y esa verdad. ¿Cómo es ese momento cuando les toca a los fotógrafos esa posibilidad de retratar parte de la historia, en ese momento donde los antropólogos abren la puerta a los medios de comunicación, los cámaras filmamos, pero los fotógrafos tienen otra sensibilidad y otra posibilidad también de llegar a algo que queda para toda la historia? Y son como, para empezar, es un momento histórico. Uno sabe que está encontrando con un pedacito de una verdad enterrada hace mucho tiempo. Entonces tenés la responsabilidad de comunicar desde ese lugar. Y tenés la responsabilidad de moverte en el espacio con la sensibilidad de lo que está aconteciendo también, ¿no? Porque acá nunca nos podemos olvidar que estamos hablando de personas, que estamos hablando de familias, que estamos hablando de humanidad. Entonces hay que moverse haciendo noticia, mostrando noticia, pero moviéndose de ese lugar que nos conmueve a todos. Pablo, brevemente, estamos acá en Facultad de Ciencias Sociales, en otros puntos donde se puedan ver estas gigantografías. Mira, en este momento a la vuelta del Palacio Legislativo hay alguna más, en la Facultad de Medicina hay otra, frente al Ministerio de Trabajo hay otra, y el fin de semana próximo vamos a seguir ampliando esa red. Muchas gracias. A ustedes. Volvemos a estudios, compañeros. Entonces quedan todos invitados acá en la puerta de la Facultad de Ciencias Sociales a ver esta campaña Mienten, estaban ahí. Bien, muchísimas gracias Diego, equipo, y también a Pablo Porciúncula por esta nota. Cambiamos de tema. El exdirector de Transferencias y Análisis de Datos del MIDES, Antonio Mansi, cuestionó a quienes comparan los datos de pobreza por ingresos obtenidos mediante la metodología anterior, utilizada hasta el año pasado, con los actuales. Y dijo que las conclusiones que se pueden sacar con respecto a cómo evolucionó el indicador de pobreza por ingreso durante el gobierno pasado, 2020 a 2025, 2019 a 2025, punta a punta, digamos, son distintas según se use la metodología nueva, que daría algo así como una estabilidad, o la vieja, que daría una caída. Con la metodología actualizada, la pobreza de personas bajo la línea de pobreza es un 17,3%, y en el 2019 era el mismo dato, o sea, hubo un aumento durante la pandemia y luego se revirtió durante los siguientes años y estamos en igual dato del 2019. Si vemos la pobreza, la metodología anterior, pasamos de tener un 8,8 de personas bajo la línea de pobreza en 2019 a un 8,3 en el 2024. Entonces, la estimación puntual con la medición anterior
bajó. En la metodología anterior se consideraba la cuota de FONASA como un ingreso y en esta metodología se saca eso, ya no se cuenta como ingreso. Pero también lo que se ajustó fue la canasta básica de alimentos y servicios, de cómo se calcula esa canasta básica para determinar la línea de pobreza. La anterior estaba basada en una encuesta de consumo y gastos del 2006. La actual metodología está basada en una encuesta del 2017. Usted podrá entender que en esa publicación o en esas publicaciones, esas gráficas que se viralizaron, hay una intencionalidad política. Le pido una lectura sobre eso. Y bueno, sin duda es muy burdo poder comparar una metodología con otra y ponerla en un mismo gráfico. Sin duda, el que armó eso tenía una intencionalidad política. Volvemos a las elecciones departamentales y municipales porque habló el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, que dijo que la participación llegó a 87% de las personas habilitadas y aseguró que los votos en blanco y anulado no fueron determinantes en ningún departamento. Y Garchitorena estimó que llevará toda esta semana tener o contar con el escrutinio definitivo a nivel nacional. Ayer votó en torno al 87% de los habilitados. Y quiero recordar que tanto en 2020, en pandemia, como en 2015, el porcentaje fue del 85%. Así que estuvo levemente por encima. Mañana martes, en todo el país, en las 19 capitales departamentales y a cargo de la Junta Electoral de cada departamento, comienza el escrutinio departamental, que es el escrutinio definitivo. Lo que se hace en esa instancia es revisar las actas de escrutinios de cada circuito. El acta en principio se da por válida, por buena, digamos, si no hay ningún tipo de observación, no hay recursos presentados, se valida y no se vuelve a contar los votos del circuito. Si hay recursos se tramitan, ya sea ante la Junta Electoral, eventualmente ante la Corte Electoral si son en apelación, y se retira de cada urna los votos observados, que ayer no se escrutaron. Esos votos observados son sometidos a una serie de controles para verificar que la persona no haya votado dos veces, que la persona sea quien dice ser, ¿no? La persona que votó sea quien dice ser, y se escrutan, es la última tarea del escrutinio departamental, el escrutinio de los votos observados. Y ahí entonces sí tendremos el resultado definitivo de la elección, lo que permitirá hacer las adjudicaciones de cargos y las proclamaciones que correspondan. Y el secretario ejecutivo del Frente Amplio evaluó en esta jornada los resultados de las elecciones departamentales y mostró conformidad ante el crecimiento de la fuerza política en 11 departamentos. Y precisamente el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que los resultados de Artigas, Salto y Soriano son negativos para el sistema político. Está claro que el Frente Amplio vuelve a ser el partido más votado del Uruguay desde el año 1999. Y está claro que el Frente Amplio recuperó el municipio F de Montevideo. Si cuando lo perdemos es doloroso, cuando lo ganamos es motivo de festejo. Salto vota prácticamente con el mismo porcentaje que ganó Lima. El problema es que el Partido Colorado le dio los votos al Bisu para que fuera intendente y colocó como intendente a alguien que acomodó en Salto Grande a todos los ediles de la lista de la calle Pou. ¿Era eso razonable para el Uruguay? ¿Es eso lo mejor para la ética política en el Uruguay? Para mí no. Hay señales muy negativas que una persona que tiene, ahora ya no, nadie puede decir que es un tema electoral, ya terminó el ciclo, que alguien que tiene esa cantidad de imputaciones se presente igual a la intendencia, cuando todos sabemos que si cayera una condena pierde la ciudadanía y por lo tanto deja de poder ejercer la intendencia, es duro. Todos sabemos que Valentina Dos Santos usurpó el cargo de intendenta y con ella dio órdenes que claramente estaban reñidas con la buena gestión pública y que de hecho acordó en un juicio abreviado los delitos que había cometido. Todos sabemos que el Vale Emprende era una gran lógica de clientelismo político del MAS. Bueno, que se la vaya a nombrar, según Sora Villa, secretaria general de la Intendencia, es una señal muy negativa. Y también hizo sus evaluaciones el Partido Colorado a través del Consejo Ejecutivo Nacional, el órgano de conducción que justamente repasó, analizó lo que dejaron las elecciones departamentales y municipales. Y la fuerza política fue crítica con la candidatura de Virginia Cáceres en Montevideo y además hicieron mucho énfasis en que de haberse presentado el lema Coalición Republicana en todo el país, también habría triunfado en Río Negro y La Valleja. Creo que el partido tuvo una buena performance en general,
Vale saludar al intendente de Rivera, que a veces por poco sorpresivo no le damos el valor que tiene, pero la verdad que es una gran patriada que este modelo Rivera siga funcionando como funciona. Saludar al alcalde de Valle y Ordóñez, que en un departamento de La Valleja que está hiperpolarizado entre el Frente y el Partido Nacional, logra una alcaldía en una localidad del departamento que es bien importante, así que Conrado da Cuna el abrazo y la felicitación. Destacar lo que fue el trabajo de Marcelo Malaquina, determinante para que la coalición gane en Salto, hay puro futuro en Salto con Marcelo, que va a integrar seguramente el gobierno departamental de Salto. Y la conclusión más importante quizá es la necesidad de una coalición republicana departamental en todos los departamentos del país. Y la prueba del 9. Hubiésemos ganado en Río Negro y no estaríamos pasando calor en La Valleja si tuviéramos coalición republicana. Y aseguramos ganar Salto con la coalición republicana, que sin coalición hubiésemos perdido con claridad. Incluso en Montevideo y Canelones, departamentos donde no nos fue tan bien o como hubiéramos querido ganando la elección, hemos crecido y empieza a haber un proyecto coalición que vota más que en elecciones anteriores, y eso es muy importante. Bueno, justamente pensando en Montevideo, ¿qué evaluación se hace de la campaña que hizo dentro del lema Coalición Republicana la candidata colorada Virginia Cáceres? Bueno, evidentemente agradecerle el esfuerzo, que aparte la verdad que hizo un gran esfuerzo en toda la campaña, fue una campaña muy aguerrida, obviamente no tuvo el resultado que hubiéramos querido, logramos sembrar para el futuro, y me alegra haber retenido un edil en la Junta Departamental que nos represente, así que el abrazo a Federico Paganini. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, comenzamos el panorama internacional mirando a la región porque en México se celebró el Día de la Madre y en ese marco se realizaron multitudinarias marchas de denuncia por miles de desapariciones, la mayoría responsabilidad de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. En los últimos 9 años desaparecieron más de 66.000 personas en México, justamente. Este sábado se dio una de las marchas más grandes de la capital, donde miles de personas caminaron desde el Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia en Ciudad de México, reclamando por miles de desaparecidos. La mayoría eran madres y familiares de desaparecidos, agrupados en distintos colectivos. Esto coincide con el hallazgo en marzo de un campo de reclutamiento y exterminio en el estado de Jalisco, algo que confirma el incremento de desaparecidos en México en los últimos años, un fenómeno que se viene dando en aumento desde el año 2006, cuando el entonces presidente Calderón lanzó la guerra contra el narco. Según cifras del año 2017 hasta enero de este año, hubo al menos 66.000 desaparecidos reportados. En ese periodo de tiempo únicamente se dictaron condenas en 373 casos por desaparición forzada, lo que representa apenas un 0,56% del total. Es por este motivo que quienes buscan a sus familiares denuncian que las investigaciones son deficientes y prima la corrupción entre las autoridades. La organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos reportó que entre 2020 y 2024 se registraron 1.383 agresiones contra 321 defensoras y 22 organizaciones. Paralelamente, desde 2019, al menos 16 madres que buscaban a sus hijos fueron asesinadas a manos de desconocidos. Noticia muy importante ahora, en el marco de la denominada guerra comercial. Atención, Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo para reducir aranceles durante 90 días. Y presten atención porque el país asiático reducirá del 125 al 10% los aranceles sobre los productos estadounidenses y Estados Unidos bajará los que aplica a los bienes chinos de 145 a 30%. El pacto fue anunciado este lunes en un comunicado conjunto difundido tras las negociaciones celebradas en Ginebra durante el fin de semana por representantes de los gobiernos de ambos países. La tregua, que durará 90 días, forma parte del acuerdo al que han llegado para frenar la guerra comercial desatada este año. Las reducciones de aranceles entrarán en vigor el 14 de mayo. La guerra comercial entre ambas potencias se intensificó desde abril con la imposición de nuevos aranceles por parte de la administración Trump, lo que llevó los gravámenes a niveles sin precedentes: 145% para las importaciones de bienes chinos y 125% para las de los estadounidenses. La reunión de Ginebra celebrada este fin de semana es el primer acercamiento formal desde que comenzó la batalla arancelaria.
Allí también se acordó crear un mecanismo permanente de consulta y se abordó el tema del fentanilo. Sobre este último asunto, desde Estados Unidos calificaron como sorprendente el compromiso asumido por China y aseguran que han logrado entender la magnitud del problema. Bien, y Hamás liberó este lunes al rehén israelí-estadounidense Edan Alexander en el marco de los esfuerzos para un alto al fuego mediante negociaciones con Estados Unidos, según informó el Grupo Islámico. Y esta decisión se tomó un día antes de la llegada a Medio Oriente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El grupo islamista liberó al último rehén con doble nacionalidad, israelí y estadounidense, Edan Alexander, previamente a la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Oriente Medio. La entrega del soldado se realizó a la Cruz Roja en Gaza, luego fue escoltado hasta las tropas del ejército israelí en el enclave, que lo llevaron a una base militar en la frontera para una revisión médica y a reunirse con su madre. En un comunicado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que la liberación del joven se produjo gracias a la combinación ganadora de la presión militar israelí y la política de Washington. Por su parte, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos recordó que todavía quedan 58 rehenes en Gaza y que no puede haber una victoria verdadera hasta que no vuelvan todos a casa. La liberación de Alexander se da cuando las negociaciones entre Israel y Hamás para liberar al resto de los rehenes parecían totalmente estancadas después de que las autoridades israelíes rompieran unilateralmente con la tregua alcanzada en enero y amenazaran con intensificar su ofensiva. Pero después de anunciarse la liberación de Alexander, que Hamás describió como parte de los esfuerzos para un alto el fuego tras notar un alto nivel de positividad en sus conversaciones con Estados Unidos, Netanyahu anunció que una delegación israelí partirá mañana hacia Qatar para continuar las negociaciones. Calificó su decisión como un último intento de alcanzar un acuerdo antes de intensificar su ofensiva en Gaza. Trump, que aterrizará mañana en Arabia Saudí, visitará también Qatar y Emiratos Árabes Unidos, saludó a los padres de Alexander en un mensaje en redes sociales. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja celebró la liberación, pero recordó que la situación humanitaria en Gaza es catastrófica. El pronóstico del tiempo, que es información siempre esperada. Vamos a repasar lo que dice Inumet en primer término para mañana. ¿Qué día? ¿Qué fecha? Martes 13 de mayo, en Montevideo y el área metropolitana. Por la mañana, cielo claro y algo nuboso, con periodos de nuboso. Y por la tarde y la noche, algo nuboso y nuboso. Temperaturas extremas pronosticadas. Una mínima de 11 grados y una máxima de 24. No está para quedarse adentro, como dice el dicho. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Un día precioso, se puede salir. 24 grados. Dejemos las cábalas y las supersticiones de lado. Es una linda temperatura. Preciosa. Y el 14 de mayo, miércoles, también estará algo nuboso y nuboso. Hay algunos bancos de niebla sobre la noche, pero la temperatura es aún más alta. 25 grados la máxima y 13 la mínima. Estamos llegando al final de nuestra edición central. Ya empieza el lado B. Wilmar Amaral va a estar mano a mano con el intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, ya mismo en la pantalla de TV Ciudad. A su término, MBD Noticias en síntesis. No se vayan y también los invitamos a estar mañana desde las 8 de la mañana para estar nuevamente con MBD Noticias a las 8, a las 13 y a las 18:55 con nosotros. Estaremos. Gracias. Ustedes también. Gracias por estar a ustedes y nos vemos mañana. Hasta mañana.